pasa, rockeros y rockeras? Bienvenidos aquí a otro nuevo episodio del curso y vamos a continuar aquí con otro ejemplito de programación orientada a objetos. Recordad que tienes aquí la práctica número 1. Te dejaré la tarjetita aquí al lado derecho, aquí arribita, para que vayas y después terminas este video, porque allí tocamos un ejemplo básico, sencillo, general de los primeros conceptos de programación orientada a objetos. Y hoy vamos a entrar siempre a hacer otro ejercicio, pero incluyendo otro tipo de cosas que no hemos visto en el anterior video. Así que para que lo entiendas, te recomiendo que veas el anterior video y después te regresas a este, ¿no? Bueno, vamos con el video de hoy y esta vez vamos a realizar otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver constructores y una palabra reservada muy importante, ¿no? Así que bueno, recordad, chicos, que para crear una clase, bueno, primero vamos a comentar, importante, ejercicio, ¿sí? Vamos a ponerle empleados, ¿no? Empleados, sí. Vamos a crear una clase. Recuerda, amigos, que para crear una clase tenemos que colocar la palabra reservada class seguido de su identificador, ¿no? Que en este caso es empleados, ¿no? Ahora bien, vamos a crear en este momento, vamos a comentar, por supuesto, creación de, ojo, función especial o método inicializador o constructor. Vale. Ahora bien, ahora amigos y amigas, atentos, ¿no? Ojo, nosotros a continuación vamos a crear lo que es, ya sea una función especial, método inicializador o constructor, llámalo como tú quieras. Yo voy a llamarlo método inicializador, o mejor no, constructor, para que sea más corta la palabra y se entienda. Pero cualquiera de estas tres formas es válido, tú puedes llamarlo como tú quieras, ¿ok? Las tres formas son válidas, pero básicamente es crear una función utilizando el init, ¿ok? Ahí, como puedes ver, lo tenemos, ¿sí? Y quiero que estéis atentos a algo. Siempre, cada vez que vayamos a crear un constructor inicializador, siempre tenemos que colocar esta palabra self, que voy a explicar más adelante para qué sirve, ¿no? En este momento vamos a crear unos parámetros y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un parámetro? Bueno, un parámetro básicamente vienen a ser, en resumen, parámetros son, bueno, en resumidas cuentas, ¿no? Un parámetro son, tal como lo dice su nombre, son parámetros que nosotros le ponemos a nuestro constructor o a nuestro método o a nuestra función. Y estos parámetros nos sirven para no ingresar datos extra, ¿no? Porque si yo no le pongo ningún parámetro, prácticamente este método o constructor o función estaría aceptando cualquier tipo de dato, que también es válido, pero en este caso yo no quiero que acepte datos aleatorios, ¿no? O datos al azar, ¿no? Sino que yo quiero construir un constructor o un método inicializador o una función especial y crear mis parámetros, ¿sí? Seguido del self, para así yo poder inicializarlos, ¿no? Que eso es lo que vamos a realizar a continuación, ¿no? Y como decía, ¿qué es la palabra self? Ojo, para los que vienen aquí de otros lenguajes como Java, C#, etc. Self viene siendo como la palabra this. El self, para los que son nuevos, ¿sí? O para los que ya son antiguos, ¿no? También es válido. El self viene siendo prácticamente la referencia al objeto de la clase, ¿ok? Con eso tienes que quedarte. El self en Python sirve para hacer referencia al objeto de la clase, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Self.nombre, ya la tenemos inicializada. Self apellido igual
apellido, self, cargo. Aquí lo que estamos haciendo prácticamente es inicializar las variables. Como puedes ver, ya las tenemos inicializadas. Así de fácil, ¿no? Ahora bien, vamos a crear en este momento un método, ¿sí? Ese sí es un método, ¿ok? Ojo, espero que haya quedado muy claro, ¿no? Vuelvo a repetir. Estamos creando una función especial o método inicializador o constructor. Tú lo puedes llamar de cualquier forma, como a ti se te sea fácil, ¿no? O como tú quieras llamarlo, de la forma que más se te haga fácil recordarlo, ¿no? Que es lo más importante. Y prácticamente es una función especial. ¿Por qué especial? Porque estamos colocando una palabra reservada que comience con un guión bajo y termina con un guión bajo. Y cada vez que nosotros colocamos palabras reservadas que tengan, hay una infinidad, pero cuando ustedes vean un guión bajo, bueno, una palabra reservada que empieza con un guión bajo y termina con un guión bajo, es una función especial, ¿sí? Esto tiene una función en específico, y si ustedes se fijan, init prácticamente hace referencia a inicializar, ¿sí? Por eso decimos que es un constructor, porque el constructor sirve para inicializar, ¿no? Seguido del self, que ya dije que viene siendo como el this, ¿no? Que el self es como vamos a hacer referencia al objeto de la clase. Si ustedes se fijan, amigos, utilizamos el self, colocamos nombre y el igual. Aquí estamos haciendo referencia al parámetro. Es más, aquí Visual Studio me marca parámetro, sí, nombre, ¿ok? Y así he hecho con los demás, ¿ok? Así que bueno, vamos en este momento a crear un método, ¿sí? El cual le vamos a llamar mostrar, ¿sí? Mostrar datos, ¿ok? Y aquí vamos a colocar siempre el self, siempre. Self, ahí lo tenemos, ¿sí? Y vamos a colocar un return, porque quiero que me devuelva los datos, ¿no? Quiero que me muestre un mensaje en consola, ¿no? Vamos a colocar aquí, ojo, datos de los empleados, ¿sí? Y aquí adentro vamos a colocar el famoso self punto nombre, ¿ok? Seguimos. Bueno, aquí he olvidado algo. Aquí vamos a colocar datos del empleado, nombre. Ahí está, ahora sí. Esto de aquí lo quito. Ajá, excelente. Ponemos aquí apellido, ¿sí? Vamos a realizar aquí también otro salto de línea, ¿por qué no? ¿Sí? Dos puntos y colocamos aquí adentro self. Ojo, tienes que colocar las llaves y adentro de esas llaves el self y la variable que has inicializado. No lo vayas a colocar afuera de las doble comillas o comillas simples, dependiendo de las que a ti te gusten usar, porque te va a dar error de sintaxis, ¿ok? Importante. Vamos a colocar apellido, ¿sí? Otro salto de línea. Vamos a poner cargo del empleado, ¿sí? Y aquí vamos a colocar el famoso self.cargo. Esperad, creo que aquí he hecho algo mal. Así es, aquí es aquí adentro, self.cargo. Vale, ahí lo tenemos. Sí, aquí tenemos ya prácticamente el constructor, el método que nos va a mostrar los datos nombre, apellido y cargo, que son variables que ya hemos inicializado, ¿no? En nuestro constructor, ¿ok? Y bien, una vez ya tengamos creado nuestro constructor y nuestro método que va a mostrar los resultados, ¿no? Va a mostrar los datos del empleado. Ojo, aquí programador, ¿por qué has colocado un return y por qué no utilizas el print para imprimir toda esa cadena de texto, incluyendo las variables inicializadas? Sí, a las variables que hemos inicializado dentro de nuestro constructor. Vale, a ver, el problema está en que si nosotros colocamos un print y lo colocamos tal como está aquí, ¿sí?
todo esto de aquí, a la hora de ejecutarlo lo que es nuestro método, nos va a dar un valor de tipo none, ¿sí? No, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que no hay ningún dato, es un dato vacío, ¿sí? Es por eso que colocamos a return, porque yo quiero que me retorne los datos. ¿Y qué datos me va a retornar? Las variables que he inicializado aquí en mi método inicializador o constructor, ¿ok? ¿Sí? Es por eso que colocamos el return, ¿sí? Entonces, para poder ejecutar esto vamos a crear el objeto de la clase. En este caso podemos poner persona es igual a empleado, empleados, ahí está. Y ahora persona punto mostrar datos, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, amigos y amigas, aquí hemos creado, como decía, el método inicializador. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hemos creado un método mostrar datos, ¿sí? Y le hemos concatenado nuestros atributos. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto tal como está aquí? No me va a mostrar nada porque yo no le estoy especificando, ¿sí?, al constructor los datos que quiero que me muestre el método mostrar datos, por lo que yo dentro del objeto que he creado, que es persona es igual a empleados, que empleados es mi clase, dentro de esos paréntesis voy a colocar los siguientes datos. Puedes utilizar las comillas simples y comillas dobles, no hay ningún problema, yo utilizo las dobles. ¿Cuál es el primer parámetro que tengo? Nombre. Entonces voy a agregar un nombre, Emerson. Ojo, tienes que agregar los datos, o mejor dicho, tienes que pasarle los parámetros al constructor dependiendo el tipo de datos que están almacenando, ¿ok? Lo bueno de Python es de que, como decía, es un lenguaje de tipado dinámico, ¿no? O sea, al final tú puedes poner, por ejemplo, pasarle de parámetro una variable llamada número, y ya tú puedes poner el número como entero o ponerlo en forma de string, no hay ningún problema. Pero es verdad que nombre por lo general está almacenando un dato de tipo string, por lo cual nosotros le pasamos un dato de tipo string que es su nombre, ¿no? Seguido de una coma. Es más, aquí me dice Visual Studio que el siguiente parámetro es apellidos, así que tengo que agregar apellido y después cargo, ¿no? ¿Sí? Porque si yo lo ejecuto tal como está aquí, como puedes ver, me va a mostrar el valor none o no, ¿sí? Quiere decir que es un dato vacío, o sea, no me va a mostrar esto como tal, quiere decir que es un dato vacío. Pero si yo le agrego los parámetros, va a mostrarme los datos que le estoy especificando o que le estoy pasando en este momento a mi objeto, ¿no? Estoy creando. Vamos a pasarle aquí Humberto, ojo, con doble comillas, Humberto, ¿sí? Y vamos a poner aquí 20 años, ¿no? Así es. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otra variable que se va a llamar mostrar, ¿sí? Y a esta le vamos a llamar a la variable persona punto mostrar datos, ¿sí? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una variable llamada mostrar seguida, que es igual, utilizo la variable que creé, bueno, la variable que utilicé para crear mi objeto de la clase empleados, que es empleados, ¿sí? Y la variable personita la agregué después de haber agregado el mostrar, o sea, primero agrego mostrar igual personita, que es la variable que utilicé para crear mi objeto de la clase empleados, punto, y llamo al método mostrar datos, ¿sí? Aquí ya en este momento prácticamente lo puedo ejecutar y me lo va a mostrar, pero quiero que realmente me lo imprime en consola, así que pues vamos a meterlo dentro de un print, ok. Ahora bien, vamos a ejecutarlo y a ver qué tal, ¿no? Bien, en este momento voy a ejecutar mi script
Y como puedes ver, amigo y amiga, me está mostrando datos del empleado, o sea, prácticamente me está mostrando el método, y me dice nombre Emerson. Es el primer parámetro que yo le agregué al objeto que he creado de la clase empleados, seguido de Humberto, que es el apellido. Aquí está, apellido. Sí, aquí me he equivocado, he puesto 20 creyendo que era la edad, pero no. Aquí vamos a cambiárselo. Es lo que yo decía, que es un lenguaje de tipado dinámico, o sea, no hay ningún problema. No es como en otros, que como en C Sharp, por ejemplo, ¿no? Que tú, bueno, de hecho pasas el parámetro de tipo entero, tienes que poner un número entero. Pones el string, tienes que poner uno de string, si no, al ejecutar, pues te da un error y se va a tomar por saco el programa, ¿no? Entonces, aquí en Python es más amigable, es más flexible, ¿no? Es por eso que es un lenguaje que os recomiendo muchísimo, ¿no? Así que pues vamos a poner el cargo programador. Guardamos y volvemos a ejecutar, no hay ningún problema. Y ahora sí, si te fijas, ya no me muestra el 20, me muestra cargo del empleado programador. Así es como funciona el método inicializador. Así es como funciona el self. El self sirve para hacer referencia al objeto de la clase. Hemos creado un método y a este método nos está retornando los datos, ¿sí? Bueno, los atributos que hemos inicializado en nuestro método inicializador, ¿sí? Así que pues bueno, esto ha sido todo. Recuerda dejar un fuerte like, compártelo, suscríbete si no lo estás, y nada, pues comenta qué te ha parecido el video y nada, nos vemos hasta la próxima. Un fuerte saludo, rockeros y rockeras.